disciplínense. ¿De quién será nieto ese? Seguramente el hermano Consuazo, ¿no? ¿De quién? Bien, quiero invitarle a abrir su Biblia en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Veíamos la semana pasada acerca de la parábola del mayordomo astuto, ¿recuerdan? Que supo ganarse, supo granjearse amigos a través de las riquezas. Y cuando estas faltaron, esos amigos que se habían ganado, los recibieron en su casa. Así que su futuro lo tenía asegurado. Entonces, enseñándonos el Señor la semana pasada que el verdadero motivo, propósito, objetivo de los recursos que Dios nos da a cada uno, nos pone en nuestra mano para administrárselo a Él. Todo lo que recibimos, ya sea dinero, bienes materiales, todo, absolutamente todo, familia, vida, hijos, casa, etcétera, todo, Dios es que pone en nuestras manos estos recursos que son de Él para que nosotros se los administremos y que tiene el propósito de ser usado para extender el reino de Dios y que almas sean salvas. Ese es el objetivo, ese es el propósito, aunque también Dios nos da la posibilidad de que también los podamos disfrutar. Pero el propósito final, mayor, no es que los disfrutemos. El propósito final mayor, porque allá en la gloria vamos a disfrutar realmente. Y dijo el pueblo de Dios, amén. Amén. Amén, ¿te quieren, verdad? Amén. Y entonces, ese es el verdadero propósito de por qué Dios a usted pone en sus manos recursos para que usted los pueda usar para extender el reino de Dios. Que decíamos la semana pasada, un peso que usted dé y que con ese peso se compre un tratado y ese tratado a veces viaja a otro país o a otro lugar y alguien recibe ese tratado, lo lee, se convierte, usted participó a través de eso. Y esa persona un día en la gloria le va a decir, gracias, porque tú diste para la obra de Dios y a través de eso yo pude conocer a Cristo y por eso estoy acá. Y me acordaba de un hermano, yo le dije, hermano, ya, y usted jubiló hace rato, hermano, ¿por qué sigue trabajando? Ya lo quedo pensando y como un par de semanas después él me dijo, ¿sabe, pastor? Estaba sacando la cuenta y no puedo jubilar. ¿Por qué no puedo jubilar? Todos quieren jubilar. ¿Por qué no puedo jubilar? Es que me estaba sacando las cuentas y yo ayudo a misioneros, ayudo a unos niños en Liberia, ayudo aquí, ayudo, y yo estaba sacando la cuenta de la cantidad que yo doy para la obra de Dios. Y si yo me jubilo, no voy a poder dar para la obra de Dios. Entonces, por eso, voy a seguir trabajando. Y un hermano en nuestra iglesia acá. Y sabe, eso es entender cuál es la razón de por qué Dios pone en mis manos recursos para la obra de Dios. Y yo estoy cierto que ese hermano, Dios, y yo lo veo como Dios lo bendice y lo multiplica, porque Él sabe que los recursos que Él recibe son para darlos para la obra de Dios. Hermanos, si nosotros pudiéramos entender que ese es el motivo, yo creo que Dios nos bendeciría mucho más de lo que nos bendice. Amén. Y esa era la palabra que veíamos la semana pasada. Y la parábola que quiero que veamos esta noche, que está en Mateo capítulo 20, que es la parábola de los obreros de la viña. Pero esta parábola que vamos a ver a continuación ahí aparece como título, alguien le puso, no es que es
el título es inspirado, no, alguien le puso así, es llamado Los obreros de la viña. Pero el contexto de esta parábola, que sería el capítulo 19 de Mateo, el contexto de esta parábola tiene que ver con dos situaciones que surgieron ahí, que tiene que ver mayormente con el joven rico, que se acerca a Cristo y le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él tenía preocupación, él quería saber si es salvo, él quería asegurarse de ir a la gloria eterna, quería asegurarse de la salvación, y se acerca a Cristo, y Cristo le hace una demanda a él. No con el propósito de que si él vende todo y le sigue, se va a ganar la salvación. Lo que Cristo está haciendo es mostrarle realmente cuál era el problema de su corazón, que era que él amaba el dinero más que en realidad a Dios. Y si él quería realmente tener la vida eterna, debería abandonar sus riquezas y seguirle. ¿Y qué hizo el joven rico? ¿Qué prefirió? ¿Qué escogió? ¿Qué escogió? ¿Se acuerdan lo que escogió? Las riquezas. Y se fue triste porque dice tenía muchas riquezas. Y hermano, él desperdició la oportunidad de la salvación y de la vida eterna por preferir los bienes temporales, materiales, que pasan y se acaban. Y enseguida Pedro el impulsivo, que nunca tiene la capacidad de quedarse callado, ¿cierto? Le pregunta y le dice al Señor, pero Señor, nosotros hemos dejado todo para seguirte. Le recuerda el Pedro a Cristo, mira, nosotros dejamos todo para seguirte. Y le pregunta, ¿y qué vamos a tener? ¿Qué vamos a ganar? Pedro dice, lo hemos dejado todo. ¿Qué era lo que tenía Pedro? Claro, tenía su trabajo, tenía unas redes un poco rotas por ahí, porque lo estaban remendando. No era gran cosa lo que Pedro dejó. Claro, él dejó su sustento, lo dejó. No era gran cosa. Es lo que él había dejado para seguir al Señor. La verdad que a veces uno sobrevalora lo que deja por seguir al Señor, ¿no es cierto? Oh, si dejé esto, dejé una profesión, dejé una carrera, dejé una familia, dejé tantas cosas para seguir al Señor. Y a su propio parecer, Pedro parece que pensaba que lo que él había dejado por el Señor era mucho, mucho. Y yo le pregunto a usted, ¿qué ha dejado usted para seguir al Señor? ¿Un trabajo, una profesión, una familia? Pero ¿qué valor tiene todo lo que Pedro dejó por seguir al Señor? ¿Qué valor tiene todo lo que usted y yo podamos dejar o haber dejado por seguir al Señor en comparación con lo que Cristo dejó por nosotros? Dice Filipenses que Él se despojó a sí mismo, dejó su gloria para venir a este mundo a morir en nuestro lugar. Entonces el propósito de esta parábola de los obreros de la viña tiene que ver con el último versículo del capítulo 19, que dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Entonces el Señor Jesucristo quiere aclarar a Pedro que él no sobrevalore,
que él no piense que merece más de lo que en realidad Dios le va a dar. El propósito es enseñar que los privilegios y las recompensas están determinadas por el Señor. Y no por lo que algunos piensan que van a recibir más que otros según su propio parecer. Probablemente más de alguna vez, a lo mejor usted habrá pensado que cuando llegue al cielo, a lo mejor va a recibir más que el hermano, que la hermana, porque todo lo que yo hice, todo lo que yo trabajé, todo lo que yo abandoné, yo voy a recibir más. Y la verdad que las recompensas están y los privilegios están determinados por el Señor. Y sabe, Dios no le debe a nadie. Dios nunca va a quedar en deuda con nadie. Dios le va a dar a cada uno lo justo y lo que merece. Oremos, Padre, gracias porque cada vez que venimos a tu casa, cada oportunidad que nos congregamos, es con el único propósito, Señor, de ser perfeccionados a través de tu palabra. Señor, estamos aquí para que tú nos corrijas, estamos aquí para que tú cortes y quites y podes como alfarero, como el hortelano, como el que está trabajando en el huerto, que podes de nuestra vida todo aquello que necesita ser podado, que necesita ser quitado, para que podamos dar mejor fruto y darte más gloria a ti, Señor. Por eso somos expuestos a tu palabra. Yo te pido que tu Espíritu use tu palabra a cada uno y la aplique a cada uno de nuestros corazones. Señor, necesitamos oírte. Señor, no permita que nuestra mente divague y escuche voces que no son tu voz, sino que nuestro corazón esté humilde, sumiso a lo que tú nos quieres decir. Señor, porque tu palabra dice que el Espíritu quiere hablar y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo te ruego, Señor, que pongas un corazón sujeto, dispuesto, sumiso, humilde a tu palabra, Señor. Quita a este hombre que es un vaso de barro sin nada que dar, pero tu palabra es lo que se va a poner esta tarde, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos ahí a Mateo, después de hacer esta pequeña introducción a Mateo 20. Y Jesús usa esta parábola para hablar a los discípulos y darle la claridad de lo que Pedro estaba diciendo. Señor, nosotros le hemos dado todo, ¿qué vamos a recibir? ¿Ya? Y dice versículo 1 y 2, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, perdón, estoy leyendo el capítulo 19, versículo 20, capítulo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Entonces, este dueño de la viña, este padre de familia, dueño de una viña, salió temprano a la mañana a la plaza, porque ahí se reunían los jornaleros, los que trabajaban en el día, y esperando que alguien se acercara y los pudiera contratar. Y el horario de la jornada comenzaba a las 6 de la mañana. Y allí se encuentran algunos hombres y llega el dueño y habla con ellos y llegan a un acuerdo en cuanto el dueño les iba a pagar. Y después de llegar a un acuerdo,
de un denario al día, que era el salario justo para sustentarse por un día. Yo no sé cuánto sería en comparación con cuánto necesita una familia para el día, para vivir. Supongamos un kilo de pan, un litro de leche, un kilo de arroz, un kilo de papa, 6.000, 7.000 pesos. ¿Ya? Entonces llegaron a un acuerdo y ya. Y dice el dueño de la viña, bien, se da la mano, ¿verdad? Trato hecho, y los manda a trabajar. ¿Ya? Los envió a su viña a trabajar. A trabajar. Son contratados para trabajar, son contratados para servir. No para ser espectadores de cómo los demás trabajan. Ya, como pasa, no lo digo mejor. No lo digo. A veces uno dice, uno ve por ahí trabajo afuera, muchos jefes, poco, no, es lo que uno ya no se ponga así, ¿no? Uno dice, no, muchos jefes, poco indio, en el sentido de que hay muchos de casco blanco y hay 2 con casco azul, ¿no? Hay como 7 con casco blanco y hay 2 como con casco azul, que son los únicos que trabajan, los demás todos están mirando. No, él los contrata, se ponen de acuerdo, un denario al día, y los manda a trabajar a servir allá a la viña del Señor, del dueño de la viña. Alguien dijo, el que no sirve, no sirve. Ahora interprételo usted como quiera. Pero el que no sirve, no sirve. ¿Ya? Pero él los manda, se ponen de acuerdo y lo manda a trabajar. Luego dice el versículo 3 al 5, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo, y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Entonces aquí, otra vez, el dueño de la viña salió a la hora tercera del día, es decir, a las 9 de la mañana. Ya había contratado uno a las 6 de la mañana y ahora sale otra vez porque los obreros no eran suficientes, la viña era muy grande, los obreros no son suficientes, y entonces va a contratar más obreros. Y sale a las 9 de la mañana y encuentra a otros allí en la plaza que están desocupados. En otras palabras, cesantes. Estaban en una condición de inutilidad. No estaban haciendo nada útil. No porque no quisieran, sino porque nadie les contrataba. Pero estaban desocupados, estaban en una condición de inutilidad. Y el Señor se acerca a ellos, pero interesante que con ellos no se ponen de acuerdo cuánto va a ser el salario, sino que sencillamente los manda, pero les promete sí que les va a pagar lo que es justo, lo que es correcto, de acuerdo al tiempo que iban a trabajar. Y les dice, id. O sea, les ordena a ir a su viña a trabajar. ¿Ya? Y salió otra vez, dice, a las 12, o sea, a mediodía, y la otra hora es a la novena, es a las 3 de la tarde. O sea, salió a las 6 de la mañana, luego a las 9 de la mañana, luego a las 12, luego a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque no era suficiente lo que estaban ahí. O sea, la viña era muy grande, el trabajo era muy grande, se necesitaba mano de obra y él salió a buscar más obreros. Y él a cada uno les va a pagar lo que es justo. Versículos 6 y 7.
Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Salió otra vez. ¿Eran qué hora? Las 5 de la tarde. Y el horario de trabajo era de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y salió a las 5 de la tarde. Es decir, 1 hora antes de terminar la jornada laboral. Aún a pesar de eso, hacían falta más obreros en la viña. Y le dice a ellos, a los que estaban en la plaza y estaban desocupados, habían estado todo el día sin trabajar, todo el día en un estado de inutilidad, ociosos, sin hacer nada, no porque no quisieran, sino porque nadie los había contratado. Pero él les dice a ellos: id también vosotros. Y uno se pregunta, ¿por qué los contrata por 1 hora? ¿Por qué los contrata por 1 hora? ¿Qué avance podrían hacer ellos en 1 hora? La verdad que el viñador no está pensando en él. Está pensando en ellos. Porque el único sustento que ellos podían llevar a su casa es por el día trabajado. No habían tenido la oportunidad de ser contratados y de irse no podrían llevar el sustento a su casa, a sus hogares, a su familia, que esperaban que el papá llegara con la provisión a casa. Y él les dice a ellos: vayan a la viña y yo les voy a dar lo que es justo. Mire, aquí vemos el dueño de la viña que con los primeros y con los últimos vemos que su corazón es recto y justo, y les dice a cada uno que a cada uno les va a pagar lo que es justo. ¿Quién es el dueño de la viña? Es Dios. Dios es el dueño de la viña. ¿Quién es la viña? La viña es el mundo. ¿Y quiénes son los desocupados? Los ociosos e inútiles. ¿Quiénes son? Los pecadores. ¿Y por qué están ociosos y desocupados? Porque en vez de servir a Dios, que no pueden hacerlo a menos que Dios, cierto, los llame a servirle, ¿qué hacen los pecadores? ¿A quién sirven? Sirven al pecado, sirven al diablo, sirven a la carne, y esos que están en la plaza son los esclavos del pecado. ¿Y qué hace Dios? Va allí a la plaza, y cuando habla de contratar a esos jornaleros, lo que en realidad está diciendo es que Él va a la plaza y compra esclavos. Los compra, los salva, los redime, los rescata de su esclavitud y los hace libres. Miren lo que dice Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo
16 y 17 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque ella es esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, nosotros éramos esos que estábamos en la plaza, desocupados, sirviendo al pecado. Y vino el Señor y fue a la plaza, nos compró a precio de sangre. Y dice Juan capítulo 15, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto. Dios nos llama a la salvación. Dios a usted y a mí nos ha llamado a la salvación. Y en distintas etapas de la vida nos llama a la salvación. Algunos siendo niños. ¿Quién fue salvo siendo niño? Mucha calor aquí. ¿Quién fue salvo siendo niño? ¿Quién? ¿Sí? Queda... Bueno, ¿ya? ¿Quién más fue salvo siendo niño? ¿Ya? Tenías 6, 7 o 10 años. ¿Alguien más fue llamado siendo niño? ¿Quién fue llamado a la salvación siendo joven? Allá. Amén. ¿Cuántos llevan, no sé, unos 5 años de salvo, de cristiano? ¿Quién lleva 5 años? 5 o más. 5 años. ¿Quién lleva 10 años? 10 años. ¿Quién lleva 20 años de cristiano, de creyente? ¿Quién lleva 20? Ricardo. ¿Sí? También. 19. ¿Ya? ¿Quién tiene más? 30 años de cristiano. 30. 36. Entonces Dios nos llama a la salvación en distintas etapas de nuestra vida, ¿no es cierto? Algunos siendo niños, otros siendo jóvenes, otros adultos y otros siendo ancianos. Nos llama a la salvación, de eso se trata. Cuando el Señor sale a contratar y va a la plaza, allí en la plaza están los esclavos del pecado, y Él va y nos compra, nos rescata y nos hace sus hijos, sus siervos, para ir a trabajar en su viña. Y algunos lo llaman el último suspiro de la vida, ¿no es cierto? Si no, preguntemos al ladrón ahí, al lado del Señor crucificado. No sé a quién me acompañó. Fuimos a visitar al esposo de la señora Carmen, que tenía negocio aquí cuando yo vivía aquí en Cuatro Álamos con Alberto Llona. Y varias veces yo le compartí a la señora Carmen del Señor, del Evangelio, y su esposo enfermó de cáncer. Le visitamos un par de veces y la última vez que le visitamos, él entregó su vida a Cristo. Y a la semana él se fue, partió con el Señor. O sea, en el último suspiro, ¿cierto? El Señor lo llamó a la salvación. Y el Señor nos compró, nos salvó, y hace muchos años nos ha salvado. Y llevamos en algunos casos un largo historial de los años que Dios nos ha salvado. ¿Y por qué no le sirves? ¿Y por qué no le sirves? Si Él nos salvó,
nos rescató, nos compró, nos envía a la viña a trabajar para servirlo. Tú tienes una labor que cumplir en la función, en la obra de Dios. Tú tienes una parte en la viña. ¿Cómo le estás sirviendo? ¿Le estás sirviendo? ¿Le estás sirviendo al Señor? ¿Cómo le estás sirviendo? ¿En qué áreas estás sirviendo al Señor? Haz tu parte. Haz tu parte. Haz tu pega. Dios nos ha llamado para eso, para servirlo. Amén. Mire, estas cosas son incómodas de decir, ¿no? Pero hay que decirlas. El Señor a usted le salvó, le perdonó, lo rescató, lo hizo su hijo, es para que usted vaya en la viña del Señor y usted le sirva. ¿Sabe por qué Él fue a contratar y salvar? Porque la viña es grande, un mundo sin Cristo se pierde. Y Dios nos ha llamado a nosotros a la salvación para que nosotros le sirvamos al Señor en la obra de Dios, para extender el reino de Dios. Entonces, usted tiene algo que hacer en la obra de Dios. Tiene algo que hacer. Por eso dice la palabra de Romanos que vinimos a ser siervos de la justicia. Usted tiene que hacer algo. Usted esta noche no puede salir de aquí sin tomar una determinación y decir: Señor, entiendo que tú fuiste a la plaza, me viste siendo ocioso, inútil, sirviendo al pecado, condenado al infierno de perdición. Tú me perdonaste, me salvaste, me rescataste, me liberaste, rompiste las cadenas del pecado, me hiciste tu hijo, me has puesto en la viña para colaborar contigo en la salvación de un mundo perdido. Y Señor, yo entiendo eso y ahora voy a salir de aquí con el único propósito, Señor, de servirte a ti. Y yo sé, Señor, que tengo una parte en tu obra y yo quiero servirte a ti. Y sabe, el Señor es justo y a cada uno le va a dar lo que es justo. Amén, hermanos. Amén. Teníamos reuniones el viernes de varones, o sea, tuvimos. Y estábamos estudiando el libro de Tito. Y fue fuerte, fue duro. Y ahí decían, ¿por qué algunos para ir al trabajo llegábamos al trabajo, aunque arrastrándonos, pero llegábamos y cumplíamos? Pero cuando se trata de la obra de Dios, ahí lo dijimos, ¿no? Ahí lo dijimos, muchas gracias. Pero ¿y la obra de Dios? ¿Saben una cosa que me preocupa, hermanos? Me preocupa el recambio. Me preocupa a quién nosotros vamos a entregar la posta. Yo ya tengo 60 años. Y tiene que haber alguien atrás a quien yo le entregue, no la posta, sino el callado. Pero otros son profesores, son predicadores, a quienes ellos van a entregar, a quienes están atrás para
asumir la responsabilidad con el mismo ímpetu, con la misma fidelidad a la palabra de Dios. Y a veces uno ve atrás y ve a algunos viviendo para el presente nada más. Y no con un sentido de eternidad. No tenemos que aprender a vivir con un sentido de eternidad. No de un sentido de temporalidad. Y es difícil, para mí es difícil. Es una lucha permanente y constante. Pero el Señor nos debe dar y nos va a ayudar para tener victoria en eso. A vivir con un sentido de eternidad. Porque un día vamos a estar delante de Él. Y así va a ser. Así ha sido desde que comenzó la iglesia. Y luego terminó el día laboral. Versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Es interesante porque aquí el dueño de la viña les hace pagar, o sea, hace cancelar, digamos, el día jornal. Y de hecho es lo que debe ser, ¿cierto? El que trabaja por diario se le tiene que pagar el día. No tiene que decir, ya, venga mañana le pago. No, pues si no tiene, y si le trabajó el día, usted no le puede decir, hermano, hermana, al que le hizo un trabajo, ¿sabe? Venga el sábado y le pago. Y tengo que sacar plata para comprar leche y pan para llevar a la casa. No, pues si usted le pide a alguien que le haga un trabajo, páguenle ese día a la tarde. Bueno, yo sé que usted lo hace. Yo tuve cuando joven la experiencia que algunos empleadores nos engañaron y no nos pagaron. Pero bueno, no tengo rencor ni sangre en el ojo con eso, no, pero ya. Entonces, la razón por qué él le hace pagar, dice, de los últimos, es decir, del que trabajó una hora. A eso le va a pagar primero. Y a lo que lo contrató a las 6 de la mañana, a eso le va a pagar lo último. O sea, los primeros serán posteros, o sea, los primeros son últimos. Y los últimos son primeros. ¿Ya? Y aquí lo que hace es para que todos los trabajadores vean que el pago es igual para todos. Es igual para todos. Para que ellos entiendan y comprendan que sin importar el tiempo que trabajaron, el pago es el mismo. Y entonces, los que llegaron a la hora 11 dice: versículo 9, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. O sea, trabajaron una hora. Y recibieron el pago de un día completo. Este es el trabajo ideal para algunos. Trabajar poco y ganar alto. Dígame dónde está para ir a matricular. Vale, una cosa tremenda. Trabajar poco y ganar alto. Ese es el trabajo ideal. Trabajar de martes a jueves, de 10 a 4 de la tarde, y recibir el pago como uno que trabaja todo el mes. Entonces, ellos recibieron un pago. Y ellos se sorprendieron. Porque dijeron, trabajamos una hora. O sea, lo que merecemos, si
el denario el día completo, recibí 1.000 pesos, traje una hora. Y no 10.000 pesos. Ellos se sorprendieron del pago que recibieron. Pero no tiene que ver. No tiene que ver con el trabajo ni con el esfuerzo. Sino tiene que ver con que Dios es el que paga. Dios es el que da. Y no depende del esfuerzo suyo ni mío, sino de la gracia y misericordia de Dios. Nada más. Y entonces, sigue diciendo, versículo 10, al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Ellos pensaron recibir más. ¿Pero por qué? ¿Acaso se habían puesto de acuerdo con el dueño temprano a la mañana, a las 6 de la mañana, y habían acordado que el pago del día era un denario? Sí. Pero entonces, ¿por qué ellos pensaron que iban a recibir más? Ellos no entendieron que no era un pago. Ellos no entendieron que no era una recompensa que el dueño le estaba dando a esos hombres por el trabajo que habían realizado, sino que era una expresión de la misericordia del dueño de la viña y de la gracia de él. Mire, ¿qué es lo que debemos pensar? Que es un privilegio servir a Dios. Y no debemos pensar que voy a servir a Dios para obtener algo de Dios. Si usted sirve en alguna área de la iglesia, en la obra de Dios, usted no piense que por lo que usted está haciendo Dios le va a dar una recompensa, como hacen los predicadores de la prosperidad. De 100.000 y va a recibir 1.000.000. No, no es así. Sino que lo que Dios entrega es por una expresión de su misericordia y de su gracia. Y mire, hay algunos que son salvos ya siendo mayores y van a ir a la salvación, a la vida eterna igual. Hay otros que han conocido a Cristo siendo niños. Aquí tenemos a nuestra hermana Anita. Su papá era pastor y de pequeña, toda la vida. 70 años. Ella podía escribir un libro y contar toda la experiencia, todos los sufrimientos, todas las cosas que vivió. Y va a ir a la salvación, a la vida eterna. Y hay otro que se convirtió teniendo 70 años recién y al año siguiente murió. Y no pasó pruebas, ni dificultades, ni tribulaciones, ni nada. Y también va a la gloria. Y ella puede decir, pero Señor, ¿cómo va a ir a la gloria si no ha sufrido nada? Si a los 70 conoció a Cristo y después el Cristo murió. Y Señor, y yo... ¿Sabe? Tenemos que entender que es un privilegio. Dios a usted fue a la plaza y lo compró a usted. Usted estaba condenado, éramos inútiles por causa del pecado y estábamos sin ninguna esperanza. Y Él nos compró. Y no porque en usted haya habido algo bueno, sino porque Él tuvo misericordia. Lo vio perdido, esclavo, y lo compró, lo redimió, lo salvó, lo hizo su hijo, y ahora es su siervo y lo envía a servir a eso. Y entonces,
¿Qué es lo que debemos entender así? Y yo he escuchado de personas que han conocido al Señor siendo ya mayores. Y probablemente tú también lo has escuchado. ¿Qué es lo que dicen ellos después de haberle conocido ya mayor? Que no lo han reconocido antes. ¿Por qué no lo conocí antes? ¿Por qué no lo conocí siendo joven? Le habría dado mi juventud al Señor. Y se lamentan por no haberle conocido antes. No solamente por no haberle dado más tiempo a Él, sino que el Señor le habría librado de muchas cosas. Y entonces usted que le conoció siendo niño, siendo joven, dele gracias a Dios porque ahora tiene toda una vida para servirle a Él. Para servirle. Mire, Pedro dijo, Señor, mire, nosotros lo hemos dejado todo, Señor. ¿Qué vamos a recibir? Y ellos dijeron, para ir terminando, versículo 11 dice, y a recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, ¿cuál era su queja? Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Entonces se quejan en tres áreas, ¿cierto? El tiempo, ellos trabajaron una sola hora, nosotros 11 horas, o sea, 12 horas. Ellos trabajaron una hora, nosotros trabajamos 12. O sea, se quejan por el tiempo, se queja porque los hizo iguales. Los has hecho iguales a nosotros, porque nos pagaste lo mismo. Y lo otro que se quejan, nosotros soportamos todo el calor del día y ellos nada. Nosotros hemos sufrido por la causa de Cristo y ellos nada. Dice él respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario. Entonces, hermano, mire, ¿sabe lo que pasó con estos? Tuvieron envidia. ¿Sabe? A veces uno ve en la iglesia hermanos que llevan años en la iglesia, pero años. Como Pablo dice, deberían ser ya maestros, pero llevan años, no crecen. Y a veces llegan otros que se convierten y pasan 3, 4 años y van escalando, van creciendo, van madurando, y uno le empieza a dar responsabilidades y ellos miran, o el pastor, mire, yo ¿no sabe que yo soy fundador de la iglesia? ¿No sabe que yo puse la primera piedra? Y algunos pasan, ¿no? Porque llevan tantos años que se creen los dueños de la iglesia. Aquí no, por supuesto. ¿Ya? Y entonces dice, mira, y él recién llegado y ya es profesor de la escuela americana. Y a mí ni siquiera para leer la Biblia me ponen. Ni para ser portero. No tiene que ver con los años. Tiene que ver con su madurez, con su entrega, con su amor a Dios. De eso se trata. Entonces, y uno ve como a veces Dios bendice a algunos. Entonces, ¿y por qué a él y a mí no? ¿Sabe? Pidamos al Señor que quite de nuestro corazón la envidia. Amén, dijeron. Amén. Y entonces el Señor le dice, ¿sabes? Convinimos un denario, ¿cierto? Sí. Toma lo que es tuyo y vete. Dios es un Dios de misericordia. Maravilloso y precioso. Debemos servir a Dios por gratitud, por habernos salvado. Y ver que es un privilegio servir al Señor. Por último, quiero que leamos Salmos 115. Salmos 115.
versículo 1. Es cierto que la salvación es para todo el que ha creído en Cristo, para aquellos que Dios ha salvado. No ha dependido de lo que usted hizo o el trabajo que usted hizo, es la salvación en pareja para todos, de la misma manera. Pero sí en el cielo, también dice la palabra que va a haber recompensa para aquellos que sirvieron a Dios, que es otra cosa distinta. ¿Ya? Dice Salmo 115:1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por nosotros también experimentar tu gracia y tu misericordia, tu bondad, tu compasión. Gracias porque tú nos vistes esclavos ahí en la plaza y nos compraste, nos salvaste, pero también nos hiciste tus siervos para que te sirvamos a ti en tu viña. Señor, hay un mundo que está allí en la plaza, que sigue esclavo del pecado, sirviendo al pecado, con un futuro horrendo, de fuego y de hervor. Señor, yo te ruego que nos ayudes esta noche a salir con una determinación en nuestro corazón, de haber entendido que tú nos rescataste para ser tus siervos. Usa nuestras vidas. Amén. Usa nuestras personas. Señor, y ayúdanos para disponernos, sabiendo que hay mucho trabajo en tu viña, Señor. Muchas almas que salvar y llevar el mensaje allí a la plaza, para que aquellos también sean salvados, Señor. Señor, escucha nuestro ruego y nuestra oración. Hermano, yo sé que tú estás agradecido y no me cabe la menor duda de eso, que estás agradecido de que Dios te ha salvado, porque no podríamos no estar agradecidos, no podríamos no estarlo, no podría ser algo así. Yo sé que tú estás agradecido de que Dios te ha perdonado, te ha salvado, te ha hecho su hijo, pero esta noche entiendes también que para algo más, para algo más. Entonces, ¿por qué no tomas una determinación esta noche de determinar de hoy en adelante servirle a Él? De cualquier manera, en cualquier lugar, de servirle. Toma esa determinación. Ahora ahí donde estás. Señor, yo determino hoy servirte donde estoy. Hablando de ti, testificando de ti, teniendo un testimonio de cristiano. Hablando a otros, trayendo a otros a Cristo. Haciendo todo lo que está de mi parte. Poniendo mi vida, mi disposición, mis recursos, todo para la extensión del reino de Dios y para que otros sean salvos. Solo por gratitud a ti. Padre, gracias por tu palabra y que tu Espíritu siga usándola y obrando en nuestro corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, hermano. Gracias.